Shalom, el Eterno le bendiga, el Eterno le guarde, la paz del Eterno esté sobre usted y en su familia, rodeando, guardando su casa, guardando sus seres amados. Voy a esperar un ratito en lo que se van conectando, los que se pueden conectar. Sé que hay muchas personas que están trabajando en este momento, ¿verdad? En esta hora son las 4:41 hora de Puerto Rico, aquí son las 3:41. Los que no se pueden conectar a esta hora, les invito a que cuando termine el video vayan y lo vean desde el comienzo, ¿verdad? Vamos a estar eh, hablando sobre un tema bien importante y necesario en este tiempo. Y vamos a hablar sobre la doctrina de la metafísica infiltrada en los templos, en las iglesias, en los púlpitos, en, en las predicaciones y enseñanzas actuales, que está adulterando el mensaje bíblico, ¿verdad? Estoy en este momento pues compartiendo el video, así que voy a esperar un momentito para que se vayan conectando. No lo anuncié porque no sabía cuándo iba a terminar, ¿verdad? He estado orando, he estado buscando la presencia del Señor, he estado estudiando, leyendo bastante sobre esta doctrina y de cómo se mete en las iglesias, ¿verdad? La palabra dice que huyamos de los falsos profetas y los falsos maestros. Y la palabra me dice que tenemos que escudriñar la palabra porque en ella está la vida. Vamos a ir, denme un segundo, Galatas. Ponga su Biblia, la palabra que tiene a su lado. Yo la voy a leer de la versión Kadosh, pero no importa la versión que usted tenga. Lo único que cambia es los nombres originales, ¿verdad? A los cuales nos referimos a Elohim Dios. Vamos a ir a Gálatas 1, del 6 al 11. Y dice, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Ruach Kadosh. Estoy sorprendido, estoy hablándole a la iglesia de Gálatas. Estoy sorprendido de que sean tan ligeros en separarse de mí, el que los llamó por la misericordia del Masaya, del Mesías, y volverse a otras sus supuestas buenas noticias, que no son en absoluto buenas noticias. Lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos los están acosando y tratando de pervertir las genuinas buenas noticias del Mesías. Pero ni tan siquiera nosotros, o por tal hecho un malaj del cielo, malaj ángel del cielo, les anunciara algunas llamadas buenas noticias contrarias a las que les hemos anunciado, esté bajo maldición para siempre. Y lo dijimos antes y lo diremos ahora otra vez. Si alguno, escuche bien, si alguno anuncia las buenas noticias contrarias a lo que
ustedes recibieron, que está bajo maldición para siempre. En la versión popular dice, sea llamado anatema cualquiera que predique otro evangelio, aun si fuese un ángel del cielo. Ahora bien, parece esto como si estuviéramos tratando de tener aprobación humana. Yo quisiera la aprobación de Yahweh. O estoy tratando de complacer a la gente. Si estuviera haciendo eso, no fuera un siervo del Mesías, Masaya. Además, hermanos, les voy a hacer esto bien claro a ustedes. Las buenas noticias, como yo las proclamo, no son un producto humano. Y esto es bien importante. Mantenga su Biblia en este versículo muy importante, en esta porción bíblica, ¿verdad? Voy a estar leyendo porque es mucha la información que recabé sobre este tema y no quiero faltar a la información que recabé. Vamos a orar, ¿verdad? Padre, en el nombre de Yahshua, nuestro Masaya, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías Salvador, venimos delante de tu presencia, Padre eterno. Tuya es gloria, tuya es honra, tuya es alabanza, tuya es el honor, Señor. Toda gloria, Abacadosh, es tuya. Señor, la sabiduría, Elohim, proviene de ti. Nosotros fuera de ti no podemos hacer absolutamente nada. Dependemos de ti. Nos humillamos delante de tu presencia, nos agarramos de tu manto en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Yahshua, nuestro Señor Jesús, yo te pido que sujetes todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia en Cristo y en esta hora sea podrido todo argumento de altivez, Señor. Padre eterno, todo pensamiento antagónico de las tinieblas, todo pensamiento cauterizado, toda venda mágica puesta, toda venda, Señor, que ha puesto el enemigo para que no veamos cómo se está infiltrando, cómo el enemigo está tratando de convencer aún a los escogidos para que caigan y sean engañados. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Padre eterno, con temor y temblor. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que contendamos arduamente por la fe. Oh Padre, tu palabra dice que en estos tiempos van a tratar de engañar aún a los escogidos. El enemigo se infiltra, Padre, con sutileza. Así mismo como se infiltró en el desierto para tentarte, que trajo palabra distorsionada para que cayeras. Pero tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Y le hablaste con autoridad en la palabra como eras, Señor. Y derribaste todo argumento de altivez. En ese momento fuiste más que vencedor y no pudo contra tu poder y tu autoridad. Asimismo, Señor, cuando la pitonista se interpuso en el camino de Pablo, aún hablando supuestas verdades, aún cuando no estaba mintiendo, era infiltrándose el espíritu de adivinación para distorsionar y para sembrar en el espíritu de Pablo esa altivez con la cual esa soberbia hizo usurpar tu trono en los cielos y por esto fue derrotado y fue echado, Señor de los cielos. Padre eterno, su lugar de luz, su lugar de alabanza, su autoridad fue quitada, Padre eterno, porque quiso ser igual a ti, Padre eterno, pero tú le diste una lección y tú nos has enseñado por tu palabra que respondamos al enemigo que viene con sutileza, que viene
viene con argumentos de altivez, que viene con argumentos que parecen ser ciertos, que escudriñemos tu palabra porque en ella está la vida, Juan 5:39, Padre eterno, y así podamos corresponderle, así podemos responderle con autoridad tuya. Escrito está, derribando todo argumento de altivez, enviando a toda hueste espiritual contra tu divina sabiduría, tu soberanía, oh Señor, tu poder y tu gloria. Señor, a todos estos demonios que se levantan, sean arrojados, Padre, a lugares secos y desérticos en esta hora, y que la luz de Cristo brille. Oh Señor, que despertemos, que la luz tuya nos haga despertar, Señor, para entender que estamos siendo engañados, Señor, que estamos siendo sutilmente engañados para quitarte la gloria, para quitarte el poder, para quitarte la autoridad que solamente es tuya. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Señor Jesús, yo te pido, Dios mío, que podamos entender que cuando predicamos sobre este tema, cuando nos levantamos en contra de todo argumento de altivez, cuando nos levantamos contra los falsos profetas, contra los falsos maestros, Señor, es por amor a las almas, para que corran, para que huyan por su vida, Señor, porque los tiempos son duros y difíciles, y si no estamos cimentados en la palabra, aún los escogidos van a tratar de engañar, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, a permanecer en tu palabra, autor y consumador de nuestra fe, que no miremos a derecha ni a izquierda, sino el blanco soberano de la vocación en Cristo Yeshua, Señor nuestro. Padre, en esta hora yo te suplico, Padre eterno, que tu palabra, como así lo dice, no retorne atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Señor, derriba todo argumento de altivez en esta hora. Padre eterno, hacemos una cobertura especial, Padre eterno, suplicando que tus ángeles, Padre, sean enviados por ti, Señor, no porque nosotros seamos nada, no porque radica autoridad en nosotros, porque nosotros te suplicamos, Señor, que tú pongas tu armadura según Efesios 6, porque necesitamos que tú protejas, guardes, custodies a los nuestros y nuestras vidas sean escondidas en ti, Padre eterno, porque sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de lo que está en el cielo, Señor, para tratar de minar nuestra fe. Padre, que nuestra fe no mengüe, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Voy a estar leyendo, ¿verdad? Porque hay bastante información y mucha de la información recabada alude a principios filosóficos, ¿verdad? La metafísica tiene sus principios en Aristóteles. Lo que está detrás de la física es la definición corta, es el intento de explicar lo que está más allá de lo físico, ¿verdad? En la práctica, cuando tratamos acerca de saber que pretender o pretender saber penetrar, escuche bien, cuando yo le digo ojo o atentos, es porque son palabras claves, que pretende penetrar lo situado más allá o detrás de lo físico. Combinación de religión y filosofía, sobre todo vinculada al esoterismo, ¿verdad? La etimología de metafísica es la combinación, la etimología es el griego meta, más allá, y física, más allá de lo físico. Y esta doctrina viene antes de Cristo, ¿verdad? En el principio era la cuestión de explicar o adentrarse en el mundo más allá de lo físico. Sin embargo, al pasar del tiempo, la metafísica se mezcló
en la búsqueda de lo inexplicable con la religión. Al trascender y adentrarse en el campo, llegaron a mezclar doctrinas paganas de ocultismo para darle una explicación a lo espiritual. Se convirtió entonces en una religión. Se le puede haber escuchado como la ciencia de la metafísica, la religión de la metafísica, la ciencia cristiana, ¿verdad? Que cuando combinamos la ciencia, la metafísica con la religión, donde se involucra diversas creencias, ya no filosóficas, sino de corte pseudo religioso y ocultista, que forman parte de la corriente de la nueva era. Para finales de los 90, principios de los 2000, comenzó un auge grande de esta nueva era como religión. Suelen identificarse como organizaciones no religiosas, sin embargo, entran en el campo de la religión y toman sus doctrinas de revelaciones misteriosas de sus maestros. Se dedican a impartir una enseñanza espiritual que mejora la calidad humana. Escuche bien. Una de las aseveraciones, de los objetivos es alegadamente mejorar la calidad humana y alegadamente ayudar a resolver las aparentes dificultades de la vida a través de charlas, conferencias, por medio de eventos de la enseñanza contenida en libros. Se enfocan en mucho pensamiento y extractos de libros. Si no investigamos, estos grupos operan en torno a la magia y el ocultismo. La falsa metafísica utiliza una peculiar terminología para ambientar. Escuche bien y preste atención estas palabras que les estoy diciendo, porque estas son las que se han infiltrado en la jerga cristiana en las iglesias, donde han cambiado la palabra por esta terminología, ¿verdad? Y se han desviado del mensaje estrictamente bíblico. Vuelvo y digo, la falsa metafísica utiliza una peculiar terminología para ambientar su mitología. Entre la terminología del principio que luego fue adaptada a esta, está el nombre de Arminio. Círculos iniciados, altas esferas, obras de luz, escucha bien, niveles, nivel etérico, avatar de la era de Acuario, poderes de transmutación. El grupo de la metafísica renovado, y esta es la que se ha infiltrado, el grupo de la metafísica renovado Ray Sol viene de Venezuela. Atienda bien qué es lo que opera en Venezuela, si no es el ocultismo en muchas de las ramas. La diosa allí o el ídolo es María Leonza. Mira cómo se va conectando con el ocultismo. El grupo de metafísica renovado Rey Sol de Venezuela dice, su fundador como instructor de este planeta, alegadamente,
A él le corresponde, según dice, dictar la creencia que él crea más convincente. O sea que él toma de la metafísica original, la combina con aquello que le conviene para infiltrarse y sembrar esta doctrina de error. Y según él, hace desde los altos planos de la tierra porque no está encarnado, según la historia de este personaje de Venezuela. Obviamente, esta creencia es compatible con la fe cristiana, que profesa un solo Señor de quien viene toda autoridad. Los falsos maestros enseñan otras doctrinas que no son de Cristo. Llámenles altos seres de luz o maestros ascendidos. El maestro detrás de todo esto es Lucifer. El Señor lo reprenda 1500 veces. Por todo lo dicho y más, esta doctrina es contraria al cristianismo. No por eso dejan de hablar de Jesús, de Yeshua, y lo nombran como Jesús, ¿verdad? Es como lo conocemos popularmente. Parte de la filosofía que estudia a los seres en general, sus causas, etiología, sus fines, teleología, sus rasgos, ontología, y sus tipos, categorología. Se aplica el concepto al estudio de los seres en el plano teórico, incluyendo, escuche bien, dimensiones espirituales y trascendentes, y no solo aspectos especulativos y teóricos. La filosofía ansilla, teología la metafísica se convierte en la ciencia racional de la fe cristiana y de lo sobrenatural. Escuche bien, y de lo sobrenatural. Se trata de la armonía entre ratio, que es metafísica, y la revelatio, que es la teología. El principio de la teología combina la doctrina bíblica con la filosofía, que es lo mismo que hace la metafísica actual, buscando un consenso y una armonía entre teología y metafísica. Es como cuando dice la palabra que Pablo le dijo, antes corrían bien, que os estorbó persuadiéndolo, ¿verdad? Y la palabra me dice que cualquiera que me predique otro evangelio, eso quiere decir que yo no puedo contaminar el evangelio ni con metafísica ni con filosofías humanas. Y vamos a ver que en el camino también metían la psicología, puesto que la metafísica es el conocimiento especulativo de los seres que no caben bajo los sentidos de la realidad y que trasciende la realidad física. Según Hamilton, en Lectures on Metaph, se emplea como sinónimo de psicología. ¿Ve? Ya están volcando la metafísica con la teología y mezclada con la psicología. O sea que la metafísica es una megolla, es una mezcla de estas tres disciplinas. Los primeros herejes entre los pensadores cristianos fueron influenciados en mayor parte por la visión gnóstica. Apelaba que la vida cristiana no es la enseñanza oficial de la iglesia, escuche, o la doctrina esotérica de los evangelios, sino una gnosis secreta, escuche, un cuerpo doctrinal impartido por Cristo a algunos elegidos. Y eso es una de las características de toda secta, que dice que la iluminación o la revelación es algunos elegidos.
Cuando la palabra me dice que este evangelio es para todo el que cree, ¿verdad? Venga a él y no se pierda. Su punto más notorio fue que la maldad, escuche bien, su punto sobre estos pensadores que salen de la metafísica según Hamilton, que es la moderna. Su punto notorio fue que la maldad no fue creada por Dios Elohim, sino una labor de un demonio. Cuando dice la palabra que todas las cosas por él fueron creadas. Que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El problema del mal así pasó a ocupar un lugar importante en los sistemas filosóficos de los pensadores cristianos ortodoxos hacia tiempos de San Agustín. Otros problemas tomaron atención como el origen del universo, la Trinidad, la encarnación y levantaron discusiones acerca del significado de la naturaleza, substancia y persona. Usted ve que cuando se ha infiltrado esta falsa doctrina, su enfoque va más allá a la alegada operación del mal. Y nosotros tenemos que entender que no podemos ignorar las acechanzas del diablo. El Señor lo reprenda porque es bíblico, ¿verdad? Pero usted no le puede dar más gloria, usted no le puede dar más tiempo, usted no le puede dar más energía, no le puede dar más atención al diablo. El Señor reprenda que al Cristo de la gloria, que venció en la cruz del Calvario, que exhibió y derrotó todo principado y potestad. No es ignorar las maquinaciones del enemigo. Sabemos que tenemos el enemigo, pero también sabemos que ya fue destruido, que fue derrotado y exhibido en la cruz del Calvario. Nuestro enfoque tiene que ser Cristo. Nuestro enfoque tiene que ser nuestra salvación. Nuestro enfoque tiene que ser ganar las almas. No puede ser que nuestro enfoque sea todo el tiempo a la maldad, ¿verdad? Tenemos que hacer un balance y tenemos que ser más bíblicos. Llegamos entonces a adentrarnos en el pensamiento positivo, que es otra de las doctrinas que se infiltra en las doctrinas cristianas de hoy en día, infiltradas por el mismo enemigo. El Señor los reprenda, para confundir y para caer en error. Entonces, adentrarnos en el pensamiento positivo, donde radica el secreto de la felicidad según esta postura y la posibilidad de tenerlo todo. Por eso cuando usted ve una iglesia o un predicador que le habla de que usted tiene la potestad de la autoridad para ser feliz y la posibilidad de tener todo lo que usted desee, tenga cuidado. Eso viene de un libro que se llama La lámpara de Andino. Eso no es bíblico. El pensamiento positivo se sustenta en el hecho psicológico según el cual la repetición constante. Cuando usted ve, por ejemplo, en las predicaciones, repita conmigo constantemente, repita conmigo. Esta práctica viene también de la metafísica, porque creen que al estar repitiendo se va a hacer realidad. Frases influyentes sobre el inconsciente, así los metafísicos se repiten continuamente afirmaciones positivas de prosperidad, salud, bienestar sobre sí mismo y sobre seres queridos, para atraer la ley de la atracción.
sobre ellos eso que piensan. Igualmente, se proponen no decir ni pensar algo que no sea próspero o positivo, como decir, por ejemplo, que dejemos de hablar del infierno que es real o de los juicios que son reales, porque eso es lo que vamos a traer para nosotros. Como si nosotros tuviéramos la autoridad de controlar lo que ocurre, como si nosotros no necesitáramos al Señor y nosotros fuéramos semidioses para tomar decisiones sobre lo que nos ocurre en la vida o lo que afecta a nuestro entorno. Se trata de la creencia de que la mente crea una realidad de uno, es decir, de lo que uno piensa afecta el mundo interno y lo externo. Es una manipulación bíblica. Por ejemplo, en la Nueva Era dice, uno de los textos que dice la Nueva Era, que hoy le pueden llamar G12, que hoy le pueden llamar ciencia cristiana, que hoy le pueden llamar la teología de la prosperidad. Se está infiltrando con muchos nombres y se infiltra aún en los templos y en los altares. Uno de los principios de la nueva era dice, los discípulos le preguntaron de inmediato, ¿y cuándo ha de venir este mundo? Él contestó, cuando veáis salir al hombre con el cántaro del agua, y se refieren ellos a Acuario. Y dentro de cuántos años, y les dio 1000 y más. Página 32. En el texto verdadero bíblico, dice Marcos 14, 12, 13, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Y mandó a sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y donde entre, allí será la cena. La pregunta es, ¿dentro de cuántos años? Y la palabra 1000 y más nunca aparece. El yo superior. En la metafísica se cree un Cristo interno, donde se aplican a sí mismo frases en boca de Jesús o de Yeshua, que son atributos de Dios, de Elohim, o sea, que crean unos semidioses diciendo que en su yo interno hay un Cristo interno que radican sus atributos en usted. Eso es una herejía, eso es una blasfemia. Por otro lado, ofrece la idea de que Dios, Elohim, nos regala todo lo que se nos antoje, lo cual va de acuerdo a lo que Satanás mismo, el Señor los reprenda, ofreció a Cristo, Mateo 4, 8 al 10, y va contra los principios bíblicos, ya que Dios solamente regala lo que necesitamos y no todo nos conviene. La falsa conciencia, la práctica de la metafísica no reconoce los errores propios. Cada vez que tu conciencia terrenal te acuse, protesta. Yo no soy así. O sea que negar tu responsabilidad sobre tus actos, aunque los hayas cometido, porque no eres así, porque la naturaleza de Dios, según la metafísica, dice que tú no eres así. Simplemente tú lo rechazas y tú protestas sobre esto. Esto lo que hace es que imposibilita la operación y el redarguir del Espíritu Santo. Cuando el Ruach Kadosh quiere convencerte de pecado, no es permitirle al enemigo que te esté recordando pecados pasados por los cuales ya te arrepentiste, fuiste libre porque Cristo te perdonó. Es que
En la metafísica dice, aunque yo hice esto, no lo he aceptado, no lo acepto porque yo no soy así, lo rechazo, protesto, pero no hay arrepentimiento. O sea que en la metafísica infiltrada en las iglesias se levanta una doctrina en contra del arrepentimiento. Cuando Juan dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? 4 palabras que tienen que ver con el principio de la metafísica, que es, o no es otra cosa que mentalismo. A, visualizar o soñar. Basta, estas son las afirmaciones de la metafísica. Y escuche bien y dígame si no está infiltrado en las iglesias. Visualización y soñar. Basta con mirar en tu mente por fe. Te metes en la fe. Y se hará realidad lo que esperas. La pregunta es, ¿en qué está puesta esa fe? ¿En lo que tú estés soñando, pensando? ¿En lo que está sembrado en mi mente? ¿O está descansando en Dios? Nuevamente la metafísica te da el poder a ti, según ellos, de sembrar en tu mente lo que tú quieres para que se haga realidad. Y le quitan el poder, la autoridad al Eterno de hacer las cosas conforme a su voluntad. O sea que, según ellos, implícitamente está diciendo que Elohim Dios no tiene el control, sino el control lo tienes tú, porque tú piensas y se hace. Y esto no es bíblico. Dicen, yo controlo lo que pienso, visualizo y sueño y tengo a Dios como un medio, no como un fin. O sea que en la metafísica infiltrada en las iglesias y en los templos, yo utilizo a Dios para alcanzar lo que yo quiero, en vez de someterme al Señor, porque Él es mi norte. B, imaginación. Solo imaginar es suficiente. Esta es bien parecida a la anterior. Imagino, me mentalizo, siembro en mi mente y lo adquiero. Positivismo, la C, no es que ser positivo sea malo. Somos positivos cuando creemos y amamos a Elohim Dios, que es todopoderoso y su Hijo, y Él tiene cuidado de usted y de mí. El problema es que enfoca el pensar positivo para que te vaya bien. Otra vez el hombre determinando, cambiando la realidad como si tuviera la virtud o el poder para hacerlo. Ejemplo, alguien tiene X enfermedad. Para ser sano solamente tiene que pensar que va a vivir mucho y que no va a morir. Y a esto le acompaña hacer un decreto. Otra vez la solución descansa en el hombre y Dios. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el poder de Elohim? Y esto nos lleva al segundo punto, el poder del decreto. Yo decreto, yo declaro, yo profetizo. En la Biblia hay 2 usos a los decretos. Número 1, lo que Dios ha mandado se utiliza en relación a la ley en el Antiguo Testamento. El decreto es aquello que Él mandó
como ley en el Antiguo Testamento. Número 2, es una figura jurídico-legal. Ejemplo, el decreto de Ciro, de Artajerje en el Antiguo Testamento y los decretos de César en el Nuevo Testamento. Nunca se menciona como una orden que yo o que usted pueda dar para que Dios, Elohim, haga. Usted ni yo le damos orden al Señor. Otro término es soltar la palabra, que mucho escuchamos, voy a soltar la palabra. Y ya está. ¿Quién soy yo para que yo diga y suceda? El poder de la afirmación número 3. Es cuando repites algo como enviando una orden. Por ejemplo, si le dices a tu pequeño, a tu hijo, serás millonario insistentemente y luego él adopta esta meta y te dice, cuando yo sea millonario. Se fija sobre esto y pone toda su mente y su fuerza en esa meta y muchas veces esto no incluye a Dios, no incluye a Elohim. Y la palabra establece en Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios, Elohim, y sus justicias, y todas las cosas os serán añadidas. En resumidas cuentas, la metafísica infiltra doctrinas donde pone la autoridad sobre usted y se la quita al Señor. Pone sobre usted la gloria y se la quita al Señor. Tergiversa la palabra y la acomoda al deseo de su corazón, no a la voluntad del Señor. La palabra me dice en Juan 16:33, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No te dice que tú venciste al mundo. Dice en Romanos 8 que nosotros somos más que vencedores, pero es por medio de aquel que nos amó. No tiene nada que ver con que el poder radique en usted, ni en afirmaciones, ni en que sueñes, ni en mentalizar, ni repetir. Aunque la palabra de bendición o maldición esté en tu boca y es bíblico, no saquemos de contexto las cosas. Dice la palabra que tenemos en nuestra boca la vida y la muerte. No lo saquemos de contexto. La vida es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro intercesor entre Elohim Dios y usted y yo que no sea Yeshua el Señor. Dice la palabra que nada, fuera de él, nada podemos hacer. Vamos a ir buscando unos textos bíblicos para ver si bíblicamente hay cabida para estas afirmaciones. Vamos a buscar Mateo. Mateo 5, 1 al 12. Viendo la multitud, Yeshua subió al monte, después se sentó, sus talmidim vinieron a él, sus discípulos, y comenzó a hablar. Esto es lo que enseñó. Bendecidos son los pobres en ruach, espíritu, porque el reino de Yahweh es de ellos. O sea que no hay cabida para la altivez y la soberbia. Bendecidos son los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Entonces no cabe la afirmación de que
podemos alcanzar por nuestros propios méritos la felicidad, porque hay momentos, como dice Eclesiastes 3, hay momentos de llorar, hay momentos de reír. Bendecidos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bendecidos son aquellos con hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendecidos aquellos que muestran misericordia, porque ellos se les mostrará misericordia. Bendecidos aquellos que son puros en corazón, porque ellos verán a Yahweh. ¿Cómo vamos a ser puros de corazón si nuestra mente está fijada en lo terrenal? Bendecidos son aquellos que hacen paz, shalom, porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. Bendecidos aquellos que son oprimidos, o sea, que van a haber opresión, porque ellos se perseguirán justicia, porque el reino de Yahweh es de ellos. Bendecidos son ustedes cuando la gente los insulte, los persiga y digan toda clase de mentira viciosa acerca de ellos, porque me siguen. Entonces, el evangelio no es un evangelio acomodado, no es un evangelio que yo puedo tornar a mi favor porque yo lo declaro, porque yo lo decreto, porque yo lo decido. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Alégrense, estén felices, porque su galardón grande es en el cielo. Ellos persiguieron de la misma manera a los profetas que fueron antes de ustedes. Mateo 16, 21 al 28. A partir de ese momento comenzó Yeshua a hacerles saber a sus discípulos talmidim que tenían que ir a Jerusalén y soportar, escuche bien, y soportar mucho sufrimiento a manos de los ancianos y de los principales de las sinagogas y maestros de la Torá, y que los iban a matar, pero el tercer día sería resucitado. Pedro, Kefas, le llevó y comenzó a reprenderlo diciendo: el cielo tenga misericordia, Adón. De ninguna manera esto te acontezca a ti. El Eterno le estaba diciendo, Yeshua le estaba diciendo que iban a tener persecución. En Mateo 24, la palabra dice que precisamente vamos a estar viviendo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y que vuestra fe no mengue. Esto significa que van a estar ocurriendo cosas que tenemos que afirmarnos en la fe, que tenemos que mirar al cielo. O sea, ¿cómo vamos a resistir esto que dicen en Mateo 24? Mientras Yeshua salía del templo y se retiraba de sus discípulos, talmidim vinieron y llamaron su atención hacia los edificios. Pero él les respondió: ¿ven todos estos? Sí, en verdad les digo, todos serán destruidos, ni una sola piedra quedará en pie. Y escucha bien, cuando estaba en el monte de los olivos, los discípulos talmidim vinieron a él privadamente y le preguntaron: dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Olam Hase. Yeshua respondió: tengan cuidado que nadie los engañe, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y llevarán por un camino errado. Ustedes oirán el rugido de las guerras y las noticias de las guerras lejanas, pero no se asusten. Estas cosas tienen que acontecer. O sea que por más que usted piense, por más que usted sueñe, por más que usted repita, no va a ocurrir. Va a ocurrir, porque la gente peleará unos con otros, naciones harán guerra contra una contra otra, habrá hambruna y terremotos
y en varias partes del mundo, todo esto será solo comienzo de dolores de parto. En ese tiempo ustedes serán arrestados, entregados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiarán por mi causa. En ese tiempo a muchos les tendrán trampa para que se traicionen y se odien unos a otros. Muchos falsos profetas aparecerán, engañarán a mucha gente por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torá, de la palabra. El amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio de todos los Goyim, hermanos. Entonces vendrá el fin. Así que cuando vean la abominación que causa devastación de pie en el lugar santo, Kadosh, dicho por el profeta Daniel, el que lea entienda la alusión. Ese será el momento para aquellos en Judá de escapar a las montañas. Si alguno está en la azotea, no puede bajar a recoger las pertenencias de su casa. Si alguien está en campo, no puede devolverse a recoger su saco. Qué tiempo tan terrible para las mujeres preñadas y madres amamantando. Oren para que no tengan que escapar en invierno ni en Shabbat, pues habrá un sufrimiento tan grande cual no lo ha habido nunca desde el principio del mundo, y no habrá algo jamás como esto jamás. En verdad, si este periodo de tiempo no fuese limitado, nadie sobreviviría más. Por el amor a aquellos que fueron escogidos, el tiempo será limitado. En ese tiempo, si alguien te dice, mira, aquí está el Masaya, o allí está, no le crean, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas haciendo, escuche bien, falsos profetas haciendo grandes milagros, cosas sorprendentes para tratar de engañar hasta los escogidos. Ahí tienen, se los he dicho de antemano. Así que la gente les dice, oigan, está en el desierto, no vayan. O miren, está escondido en una habitación secreta, no lo crean. Porque cuando venga, será como relámpago que se ve desde destellar brillante desde el este y llenará el firmamento hasta el horizonte. Donde hay un cuerpo muerto, allí es donde encontrarán los buitres, dice la palabra, y todo ojo le verá. Pero inmediatamente después de la tribulación de estos tiempos, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del firmamento y los poderes de los cielos se estremecerán. Después la señal del Ben-Hadad aparecerá, del Mesías, aparecerá en el firmamento. Todas las tribus de las tierras llorarán y verán al Mesías viniendo en las nubes del cielo con tremendo poder y gloria. Y enviarán a su Malaim con gran shofar, con su ángel con gran shofar, y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Y entonces vamos a Mateo 25, 31 al 46. 31. Dice, cuando el Mesías venga en su gran gloria, acompañado por todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en asamblea ante él. Separará a la gente unos de los otros, como un pastor separa a las ovejas de los machos cabríos.
Las ovejas las pondrá en su mano derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey le dirá a aquellos de su derecha: vengan ustedes a quien mi padre ha bendecido, tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui extranjero y me acogieron como huésped, necesité de ropa y me dieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces los que han guardado la Torá, la palabra, responderán a Adón, al maestro: cuando te vimos con hambre y te dimos de comer, y cuando con sed y te dimos de beber, cuando te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped, o necesitado de ropa y te dimos, cuando te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. El rey les dirá: sí, les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por alguno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí lo hicieron. O sea, que cuando hacemos estas cosas sin pretensiones, buscando ayudar al prójimo, amando al prójimo como a mí mismo, y entonces hay una necesidad grande en el pueblo y la sustentamos. Eso significa que por más que amemos al Señor, la declaración en mi boca, la afirmación o la repetición no me va a sacar del problema. Somos nosotros los llamados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz, haciendo labor evangelística, haciendo la labor de un solo cuerpo. No es declarando una palabra para, como acto de magia, desaparezcan las situaciones y tengamos lo que deseamos. Cuando la palabra dice que aún a Pablo le dijo, cuando le dijo al Señor sobre el aguijón de la carne, le dijo: bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que Pablo nunca enseñó, aun cuando él estaba sometido al Señor, él estaba buscando al Señor, era discípulo del Señor, hizo obra misionera. Él no hizo ninguna afirmación, él no decretó, él no declaró. Él se sometió a la voluntad del Señor. Él clamó al Señor y aún en el clamor del Señor en humildad le dijo, en respuesta a Pablo, el Señor le dijo: bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No siempre vamos a recibir lo que nosotros pretendemos, sino es lo que está conforme a la voluntad del Señor, porque dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Y hay veces que esas situaciones difíciles, aún las enfermedades, son un instrumento para trabajar en nuestro carácter y llevarnos a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo nosotros vamos a decir que afirmando, declarando, soñando, mentalizándonos, teniendo poder de la mente, hablando positivo, voy a huir del proceso que el Señor quiere conmigo a fin de limpiar mis vestiduras? Entonces yo me voy a levantar en contra de la voluntad del Señor, que es buena, perfecta y agradable para con mi vida. Yo voy a declarar aquello contrario a lo que el Señor establece como proceso para yo llegar a la estatura del varón perfecto. Tenemos que tener cuidado con estas doctrinas de error. Segunda de Timoteo. Ya estamos terminando. 2. Entonces tú, hijo mío, revístete del poder que por la misericordia viene de Masaya Yahshua, y las cosas que oíste de mí que fueron secundadas por muchos testigos. Estas cosas se encarga a los hombres llenos de fe para que sean competentes en enseñar a otros. Acepta tu parte en sufrir
las desgracias como un buen soldado de Masaya y Yahshua. Ningún soldado en servicio se enreda en los asuntos civiles, puesto que tiene que agradar a aquel oficial al mando. También un atleta no puede ganar un torneo si no compite de acuerdo a las reglas. El labrador que ha hecho el trabajo arduo debe ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en lo que te estoy diciendo, porque el Adón te capacitará, el maestro te capacitará para entender todo esto. Recuerda a Yahshua Amasaya, quien fue levantado de la muerte, que era cera de David, linaje de David. Estas son las buenas noticias que proclamo, por lo que estoy sufriendo hasta el punto de estar preso en cadena. Pero la palabra de Yahweh no está atada con cadenas, porque perseveró a través de todo, por amor a los que han sido escogidos, para que aquellos también obtengan la salvación que viene de Masaya Yahshua con gloria eterna. He aquí una palabra en la cual puedes confiar. Si hemos muerto con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si le negamos, él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues él no puede negarse a sí mismo. Aleluya. Y dice, Primera de Pedro 2:21. En verdad, estos fueron llamados porque el Masaya también sufrió por ustedes, dejando un ejemplo para que ustedes sean sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni ningún engaño fue encontrado en su boca. Cuando fue insultado, no arremetió con insultos. Cuando sufrió, no amenazó, sino los entregó al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en sus cuerpos sobre la estaca, para que nosotros pudiéramos morir al pecado y vivir para la justificación. Por sus llagas fuimos sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Por sus llagas somos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es por medio de él. Nosotros no tenemos nada que nos pueda hacer salvos o sanos. No es, dice la palabra, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. No podemos aceptar palabras sazonadas con altivez y soberbia, dejando detrás del telón al Mesías. Es inconcebible que permitamos en nuestros altares, en nuestros templos, la palabra corrompida por la cual el Mesías mismo nos advirtió. Y Pablo le dijo a la iglesia, ¿quién te persuadió? Antes corrías bien. Nosotros tenemos la palabra certera, la palabra de vida, la palabra bíblica. ¿Cómo es posible que nosotros, por no escudriñar, por no buscar realmente el reino de Dios y su justicia, nos envolvamos en un evangelio ficticio, en un evangelio adulterado, en un evangelio que se convierte en anatema, y aquel que nos arrebata la corona de vida? Huye por tu vida. Pastor, pastora llamada por el Eterno. La palabra dice, mis ovejas escuchan mi voz y la siguen. El Eterno está limpiando los altares, limpiando las iglesias, limpiando en el reino, limpiando
el mundo, está pasando el mundo por diferentes juicios y situaciones a fin de que las vestiduras sean limpiadas. Déjate moldear por el Señor y quita de en medio de ti el anatema, porque si no vas a ser cortado de entre las naciones, porque si no vas a ser contado entre los anatemas. Ten cuidado y no adulteres el evangelio, no permitas la palabra adulterada en los altares, no permitas la palabra adulterada que ministre a las vidas conforme a la arrogancia de su corazón y la altivez, de acuerdo a lo que quieren escuchar. Busca que se predique la verdad que hace libres. Busca que se predique el arrepentimiento que nos lleva a salvación. Es un tiempo determinante. Es un tiempo donde tenemos peligros. Es un tiempo donde tenemos que afirmarnos en la fe, que nuestra fe no mengue, porque los tiempos son duros y difíciles. No podemos seguir en la nube. No podemos seguir en el sueño donde creemos que nosotros somos semidioses, que nosotros somos los que damos la palabra y es hecho. No, nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. La palabra me dice, Él suplirá todo lo que nos falte. No es lo que tú pretendas en tu corazón. Hay veces que eso que te falta es intimidad con Él y permite las situaciones de la vida para que se crea una encerrona donde aparentemente tú no encuentras escapatoria y no tienes ninguna otra cosa que clamar al cielo y estás supliendo en tu vida aquello que te está faltando, que es intimidad con Él. Hay momentos que lo que tú necesitas es un encuentro con su palabra, es una exhortación a volverte a la senda antigua. La palabra me dice que nos volvamos a los linderes antiguos, que tiene contra nosotros, que hemos dejado la palabra, que hemos traspasado los linderes antiguos, que volvamos a la senda antigua. La senda antigua no es estereotipo, la senda antigua, los linderes antiguos, es aquellos que están basados en la palabra sin adulterar. Tenemos que volvernos de nuestros malos caminos en un verdadero arrepentimiento y quitar de en medio el anatema. Está infiltrado en los altares. Hace unos días le dije que tuve un sueño donde el Espíritu Santo me mostraba nuevamente unas iglesias donde yo iba a predicar. Aquí en Texas, donde yo estaba predicando, luego de salir de iglesia de Puerto Rico, el Eterno me mostró en Puerto Rico y en Estados Unidos, en Texas, ratas saliendo de los altares de los templos. Y esto es la abominación, esto es la inmundicia, esto es el pecado, esto es el anatema parado en los altares. Y el Eterno me decía, me despertó de ese sueño horrible, y no es la primera vez que yo sueño, es la segunda vez que yo sueño algo así, y en otra ocasión, aparte de estos dos sueños, vi serpientes que parecían de varias cabezas, ¿verdad? Y las veía salir de los altares y extenderse al ala de las iglesias. Es espantoso, es horrible, es asqueante, es vergonzoso. Cuando nosotros retuvimos en un momento dado la palabra de verdad. Y cuando despierto del sueño, el Eterno me dice, ¿cómo van a ser agentes de paz si no saben ser luz en medio de tinieblas? Para tú ser agente de paz, como dice Efesios 6, calzado los pies del evangelio de la paz. Porque dice su palabra, pasos dejo, mil pasos doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y dice la palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre. Tenemos que sacar el anatema de nuestra vida. Aquel que predica una doctrina de error, que enseña una doctrina de error, hay que sacarlo de en medio, huir por nuestra vida. ¿Cómo vamos a ser agentes de paz si estamos llenos de tinieblas?
Si estamos entre las tinieblas y nos contaminamos de las tinieblas, seguimos declarando y hablando lo mismo que ellos hablan, en vez de corregir, enseñar, exhortar. Tenemos que volver al principio de la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Salmo 119, 113. Para que tú seas luz en medio de tinieblas, necesitas vivir la palabra correctamente, sin adulterar. Y luego de que eres luz en medio de la tiniebla, puedes proyectar y puedes brindar y puedes ofrecer esa paz y ser agente de paz en medio de un mundo de dolor que carece de esa verdad que hace libres. No puedes predicar, no puedes brindar esa paz que es Cristo si estás cubierto de tinieblas, si estás cubierto de doctrinas de error, si no has sacado el anatema de en medio de ti. No es posible ser agente de paz si no eres luz en medio de tinieblas. Y a esto, para poder ser luz en medio de tinieblas, tienes que ser valiente y tienes que esforzarte. Los cobardes no entran al reino de los cielos. No importa lo que digan, cómo te señalen o cómo murmuren de ti, hablando mentira. Párate sobre tus pies y quita de en medio de ti el anatema. Porque si no, serás contado entre ellos y cortado por el brazo de Yahweh. Y el juicio caerá sobre ti porque fuiste advertido o advertida. El Señor dijo que venía en juicio limpiando. Saca el anatema antes de que sea tarde. Saca el anatema y vuelve a la senda antigua, a los linderes antiguos, a los principios bíblicos, antes de que sea tarde. Volvámonos de nuestros malos caminos en un arrepentimiento genuino. Esa es una advertencia del cielo. Es urgente. ¿Cómo vamos a guerrear esta pelea que hay en los cielos? ¿Cómo vamos a luchar contra el enemigo? ¿Cómo vamos a ir contra las huestes de maldad mientras las tinieblas nos están ocupando los altares? Mientras las tinieblas están ocupando con falsas doctrinas nuestras bocas, donde nuestro pensamiento está cauterizado. Tenemos vendas mágicas sobre nuestros ojos, escamas sobre nuestros ojos y no vemos. Viendo no ves, oyendo no escuchas. Una de las cosas que decíamos es que esta doctrina no permite el redarguir del espíritu y se resiste al arrepentimiento. Y el Señor está diciendo hace mucho tiempo, Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo, el sobre el cual es invocado mi nombre, se humillaren, buscaren mi rostro, oraren, se volviesen de sus malos caminos, se arrepintiesen, entonces, no antes, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Nos quejamos de cómo está la tierra, cómo está nuestro entorno, de cómo están las situaciones que están rodeándonos, cómo están nuestras naciones. Pero no queremos sacar el anatema de en medio, pero no queremos volver a la palabra, pero no queremos aceptar corrección. Pero no queremos aceptar el redarguir del Espíritu. La palabra me dice que la función del Espíritu Santo, Ruach Kadosh, que es santo, 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 es guiarme a toda verdad y toda justicia y redarguirme de pecado. Porque solo así llegaré al quebrantamiento y un arrepentimiento genuino. Voz que clama en el desierto. El desierto es donde no hay nada, donde hay sed, donde hay soledad. En los momentos duros y difíciles de la vida.
aún en medio del proceso difícil, que es necesario muchas veces, que no puedes cambiarlo porque tú lo decidas, sino tienes que orar al Señor y Él es el que va a acompañarte en medio o te sacará según su voluntad en medio del desierto. Clama a voz en cuello. El Espíritu Santo está diciendo, voz que clama en el desierto, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene y no estamos preparados. Estamos contaminados con el mundo, contaminados por falsas doctrinas, contaminados con el anatema. Saca el anatema de en medio de ti y vuélvete a mí, te dice el Señor. Huye por tu vida, escapa por tu vida, vuelve a la palabra. El Señor quiere tener misericordia. Porque misericordia quiero y no sacrificio con conocimiento de Yahweh, más que holocausto. Tenemos que conocerle, pero conocerle en verdad a través de su palabra, no una palabra adulterada. Él exige que le conozcamos. Si usted tiene al Señor como Señor y Salvador, usted le tiene que amar. Y si usted le ama, usted le obedece. Y el fruto de su arrepentimiento es obediencia a su palabra. No es acomodar la palabra. La palabra me dice que él dijo que si usted le quita a su palabra, le quitará días de su vida. Y si usted le añade a su palabra, adulterándolas con filosofía, con metafísica o psicología, serán añadidas a su vida las plagas de este libro. Tenga cuidado y saquen de en medio de usted, de la iglesia, de los altares. Limpie los altares por amor al Maestro y huya de la doctrina de error. Limpie los altares. Limpie los altares. Porque el Señor va a pedir cuentas. Enseñe la palabra como es. Porque todas las vidas que le siguen, todas las vidas que le escuchan, todas las vidas que están siendo confundidas por esa palabra que usted habla o permite que hablen, tergiversada, le van a ser demandadas de su mano. Corrige el error y escape por su vida. Saque el anatema de su vida. Vuelva al Señor en espíritu y en verdad, conforme a la palabra. Aprendamos a hacer luz en medio de tinieblas sin cobardías. Aprendamos a hacer luz en medio de tinieblas para que entonces su paz sea reflejo en nuestras vidas y podamos ser agentes de cambio, agentes de paz. No sabemos ser luz en medio de tinieblas, no vamos a poder ser agentes de paz. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. La paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta tuya hermana y amiga, Viajani Colón, con temor y temblor, con respeto y con amor, le he exhortado, no para contienda, no para juzgarle, sino para exhortarle en amor, mansedumbre, porque le amo, porque no quiero que nos perdamos y porque no quiero que el brazo de Yahweh nos alcance para justicia, sino para su cobertura, para su protección, aun en medio del tiempo pase lo que pase. Volvamos al Señor de todo corazón. El Eterno le bendiga.